El tema que vamos a discutir ahora es sobre la muerte encefálica y para que esto tenga mucho más utilidad práctica, vamos a hacer una discusión con respecto a algunos casos clínicos. Eso es lo que vamos a hablar, algunas generalidades. Posteriormente vamos a concentrarnos en el proceso para el diagnóstico de muerte encefálica y después vamos a analizar este tema con base en algunos casos clínicos, porque estos casos son muy particulares y ayuda a entender la toma de decisiones. Y al final veremos algunos mensajes para llevar a casa. Para introducción, todo esto empezó con la era moderna de lo que es el trasplante de órganos sólidos. Y el punto de inflexión fue con este paciente. Acá vemos a Luis Waskansky. Waskansky nació en Lituania y en la década de los 20 migró debido a las condiciones difíciles de la Lituania de la antigua Unión Soviética, migró a Sudáfrica. Por el otro lado, Waskansky era de origen judío y había persecución contra los judíos en aquella época. Entonces, entre la pobreza y lo que es la persecución, decidió migrar a Sudáfrica y ahí se dedicó a negocios. Y él se describe que tenía hábitos de tabaquismo muy pesado y eso le afectó llevándolo a múltiples infartos. Estamos hablando de hace prácticamente unos 70 años. Entonces, a Waskansky le afectó una miocardiopatía muy avanzada, llegando a insuficiencia cardíaca congestiva y estuvo con múltiples internamientos hasta que decidieron resolverle mediante un trasplante cardíaco. Sería el primero en el mundo. Estamos hablando del año 1967 en Sudáfrica. Eso que vemos acá es una foto de la hoja de solicitud de la operación con lo que es el procedimiento, trasplante cardíaco, Louis Waskansky. Y aquí dice profesor Barnard, un 19 de noviembre de 1967. Entonces, este sería como el consentimiento para la operación. Eso está exhibido en un museo en Sudáfrica para recordar este hecho histórico. Y ese día de la cirugía se dio el 3 de diciembre, 3 de diciembre de 1967. Aquí se realiza el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica y consecuentemente en el mundo. Inmediatamente el profesor Christian Barnard se convirtió en una celebridad. De hecho, salió en la portada de la revista Life, que era la revista de mayor renombre y circulación en aquella época. Estamos hablando de diciembre de 1967. Este es el número de 15 de diciembre. Sin embargo, recordemos que la cirugía se realizó el 3 de diciembre de 1967 y se convirtió en una celebridad. Aquí vemos a Louis Waskansky, sobrevivió a la cirugía y sin embargo, él falleció a raíz de complicaciones que se describe como complicaciones infecciosas a los 18 días. Acá vemos entonces el receptor Louis Waskansky, receptor del trasplante histórico, sonriendo, dice, después de retornar a la conciencia. Y obviamente esto generó un gran disgusto para los estadounidenses. ¿Por qué? Porque Christian Barnard se entrenó en Estados Unidos y debería ser Estados Unidos la primera nación en realizar el primer trasplante cardíaco en el mundo. Pero Christian Barnard, después de haber sido ya entrenado plenamente en los Estados Unidos, regresó a Sudáfrica y en la ciudad del Cabo realizó ese primer trasplante cardíaco. Y obviamente la historia lo recuerda como el primero de la lista. Y esto no le sentó nada bien a los estadounidenses, sobre todo a sus maestros. Aquí entonces, recapitulando, el 3 de diciembre de 1967, Louis Waskansky, este lituano que emigró a la Sudáfrica de aquella época en donde el apartheid era muy, muy prominente. El receptor, Louis Waskansky, tenía en aquella época 54 años y la donadora, Denise Darber, que tenía 24 años.
Entonces aquí ya estamos viendo algunos de los problemas, porque se supone que por cuestiones éticas nadie debe conocer quién fue el donador o la donadora. Pero aquí, con bombos y platillos, se anunció de que fue Dennis Darwin. Hoy en día, esto desde el punto de vista de bioética sería algo castigado. ¿Y quién fue Dennis Darwin? Dennis Darwin falleció en un accidente vehicular. Ella y su mamá fueron atropelladas prácticamente a muy corta distancia del hospital donde se realizó la, la cirugía de trasplante cardíaco. Entonces, su mamá falleció en la escena. Aquí está esta X que recuerda el punto donde se dio el atropello. Dennis Darwin quedó viva, sin embargo, con un grave daño neurológico. Entonces, los médicos que en ese entonces estaban organizando y planeando todo para realizar el primer trasplante cardíaco del mundo, conversaron con el padre de Dennis Darwin. Él ya quedó viudo debido al fallecimiento de su esposa y él dio el visto bueno para que su hija, Denise Darwin, fuera la donadora. Entonces, el doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante cardíaco en el mundo el 3 de diciembre de 1967. Después de este primer procedimiento que se catalogó para los estándares de aquella época relativamente exitosa, a pesar de que Louis Waskansky solo sobrevivió 18 días, después el doctor Christian Barnard realizó un total de 53 trasplantes cardíacos. De hecho, el doctor Christian Barnard visitó a Costa Rica hace casi 2 décadas y el auditorio de la Universidad Hispanoamericana, perdón, de la Universidad de Iberoamérica, UNIBE, lleva el nombre de Auditorio Dr. Christian Barnard. Acá vemos al doctor Christian Barnard reunido con algunos de sus maestros y mentores. Acá vemos dos personajes muy afamados en la cirugía cardíaca en Estados Unidos, el doctor Michael DeBakey y el doctor Adrian Kantrowitz. Entonces, esta foto es importante, puesto de que todos ellos eran como rockstar, muy famosos y, en Estados Unidos, y obviamente querían ser los primeros, o el primero específicamente, el doctor Adrian Kantrowitz, el primero en realizar trasplante cardíaco en el mundo. Pero uno de los alumnos prácticamente acá le adelantó la jugada. Entonces, esa carrera para realizar el primer trasplante cardíaco en el mundo fue entre el doctor Christian Barnard, que realizó el trasplante el 3 de diciembre de 1967 a Louis Wascans. Y en Estados Unidos, el primer trasplante cardíaco fue realizado por el doctor Adrian Kantrowitz el 6 de diciembre de 1967, solo 3 días después. Lamentablemente, ese paciente del doctor Kantrowitz no sobrevivió al procedimiento. Era una cirugía pediátrica, una cirugía cardíaca pediátrica. No hay mucho más detalle al respecto. Y al doctor Adrian Kantrowitz no se le considera como realmente el primero en realizar un trasplante cardíaco en Estados Unidos, puesto que no cumplió con la norma mínima, que era que el paciente tenía que sobrevivir a la cirugía, como en el caso del paciente del doctor Christian Barnard. Y en enero de 1968, el doctor Norman Shumway realiza el segundo trasplante cardíaco en Estados Unidos y ese paciente sí sobrevivió. Por ende, para ser justo a los hechos, el primer trasplante cardíaco del mundo se debe atribuir a Christian Barnard y el primer trasplante cardíaco exitoso en Estados Unidos se debe atribuir al doctor Norman Shumway, que no aparece en esta foto. Entonces, la discusión eh, radicó en si Dennis Darwin estaba o no en muerte neurológica. Obviamente aquí hay un poco de lucha de egos, resentimiento, y esto llegó a oído de la comunidad médica en Estados Unidos y fue motivo para hacer una discusión sobre cuáles deberían ser los criterios para considerar la muerte neurológica, que debe ser un diagnóstico irreversible. Por eso es que se hizo una reunión de expertos de la Universidad de Harvard
y se publica en JAMA de 1968 un pronunciamiento en agosto de 1968, esto que sería un comité ad hoc. Comité ad hoc significa comité a propósito. Se hizo a propósito para examinar la definición de muerte neurológica. Por eso, muchas veces cuando vemos diagnóstico de muerte neurológica, la historia siempre nos arrastra hacia atrás con los criterios de Harvard de muerte neurológica. Acá vemos la publicación original de 1968, agosto de 1968, el título, la definición de coma irreversible, reporte del comité ad hoc de la Escuela de Medicina de Harvard para examinar la definición de muerte neurológica. Entonces, acá tenemos que entender la razón por la que se hizo esta publicación y al final lo conocemos como los criterios de muerte neurológica del Comité Ad hoc de la Universidad de Harvard. Y el que presidió ese comité ad hoc fue el doctor Henry Beecher. El doctor Henry Beecher fue anestesiólogo y además eticista estadounidense. Él fue, dentro de las contribuciones que se atribuía al doctor Henry Beecher, número uno, haber realizado la publicación de lo que es el concepto de tiempo de rellenado capilar. Él observó el tiempo de llenado o rellenado capilar y vio de que los pacientes que tenían un llenado capilar lento moría con mayor probabilidad en comparación con aquellos pacientes que tenían un tiempo de rellenado capilar normal. Por otro lado, el doctor Henry Beecher fue el que sentó las bases para lo que actualmente sería el consentimiento informado, que los pacientes deben conocer y además firmar autorizando que se les realice un procedimiento quirúrgico o algún tipo de procedimiento invasivo previamente habérsele explicado todos los pormenores. Entonces, acá vamos a conocer entonces la línea del tiempo. El 3 de diciembre de 1967 se realiza el primer trasplante cardíaco en el mundo y el 8 de agosto de 1968, menos de un año después, se publican las definiciones de muerte neurológica según el comité ad hoc de la Universidad de Harvard. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica? A veces este término se cambia o se intercambia por muerte neurológica o muerte encefálica. Son sinónimos. Lo que no es sinónimo sería muerte cerebral, porque para muerte neurológica se exige que no solamente haya muerte del cerebro, sino también del tallo cerebral. Y como sabemos, el encéfalo está conformado por el cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Vamos a ver los criterios de muerte encefálica. Para eso tiene que hacerse un checklist y tiene que ser muy exhaustivo. No puede haber omisión, no puede haber duda, no puede haber error. Y lo primero que tenemos que conocer es por qué ese paciente está con daño neurológico. Es obligatorio conocer la condición que lleva al paciente a un daño neurológico irreversible. O sea, ese es el concepto de precondiciones etiológicas, como ¿qué? Como una parada cardíaca, una hipertensión intracraniana, un neurotrauma grave, un tumor masivo, etc. Según la definición del criterio de muerte neurológica de Harvard, eso es el primer requisito. Esto fue refrendado en el año 1980 por una comisión del presidente para hacer una revisión de los criterios de muerte neurológica de Harvard en 1968. Y la definición de la comisión del presidente de Estados Unidos es el cese irreversible de todas las funciones del encéfalo, incluyendo el tallo cerebral. Y aquí enfatiza, incluyendo el tallo cerebral. O sea, la muerte encefálica implica, número uno, que es la muerte total del encéfalo. Y por otro lado, debe ser una condición irreversible. No debe haber dudas de esa condición de reversibilidad, porque una situación donde hay una muerte neurológica aparente sería un paciente bajo efectos de anestesia profunda. Pero sabemos de que eliminando los fármacos que causa ese estado, el paciente recupera la función neurológica. Y este
concepto de muerte neurológica varía de país en país. Por eso es muy importante conocer la legislación de cada país. En el caso de Costa Rica, en el caso de Costa Rica, la definición de muerte neurológica se parece mucho, de hecho es como un calco de lo que se acepta en Estados Unidos con esa actualización del año 1980 de los criterios de muerte neurológica de Harvard por parte de una comisión nombrada por el presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de Costa Rica, la ley que habla sobre el diagnóstico de muerte neurológica fue promulgada en el año 1994. Es la ley 7409, que se llama la Ley sobre Autorización para Trasplantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos y su reglamento. Hubo una actualización y varias modificaciones. Una muy reciente fue de la Gaceta número 198 del 13 de octubre de 1998. Entonces, para concretar la idea, la ley que habla sobre muerte neurológica en Costa Rica es la ley 7409. Esa ley 7409 se llama la Ley sobre Autorización para Trasplantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos y su reglamento. Y específicamente en dos artículos. Los artículos 14 y 15 hablan de los criterios de muerte neurológica, cómo se debe de hacer el diagnóstico de muerte neurológica. Y en el año 2016 hubo una actualización. Aquí vemos la publicación de 12 de octubre de 2016. Hay una actualización que básicamente se parece mucho, pero clarifica algunos puntos. Y esta legislación, específicamente en la actualización del año 2016, en los artículos 88 y hasta el artículo 93, contempla los criterios de muerte neurológica en el caso de Costa Rica. Existen diferentes maneras para certificar la muerte neurológica. Entonces es muy importante conocer la legislación de cada país, pero lo que no varía es la fisiopatología de la muerte neurológica. Entonces, el criterio número uno es una causa identificable de coma irreversible. Recordemos de que la anestesia profunda es una causa de muerte neurológica aparente. Un paciente bajo anestesia profunda no se mueve, no se despierta y parece que está muerto. Y sin embargo, sabemos de que una vez que desaparecen las moléculas de los agentes anestésicos, el paciente recupera plenamente su función neurológica. Un ejemplo de causa identificable sería parada cardíaca, o sea, la encefalopatía anóxica, neurotrauma, o como en este caso, una hemorragia masiva. Esta es una hemorragia intraparenquimatosa a nivel de fosa posterior que involucra estructuras del tallo cerebral. Por el otro lado, debe excluir condiciones que pueden llevar a depresión reversible del sistema nervioso central, como por ejemplo la hipotermia, especialmente cuando la temperatura está por debajo de 32 grados. Por ende, para certificar muerte neurológica, el paciente tiene que estar a una temperatura superior a 32 grados. Debe excluir la presencia de drogas y además debe tener la certeza de que esas drogas ya están eliminadas del organismo. Se acepta usualmente de que debe pasar al menos 4 vidas medias para que se pueda aceptar de que ya no hay efecto relevante de algún tipo de medicamento, sobre todo en los hipnosedantes. Muchos de los pacientes que se hace certificación de muerte neurológica previamente estuvieron en ventilación mecánica bajo sedación. Entonces esos sedantes pueden enmascarar la posibilidad de una reversibilidad. Debe haber también exclusión de alteraciones metabólicas que pueden potencializar la depresión del sistema nervioso, como alteraciones electrolíticas, estados de hiperosmolaridad, alteraciones ácido-básicas graves, uremia, hipoxemia, hipercamia, etc. Una vez que ya se hace la exclusión de la depresión reversible del sistema nervioso central, procedemos a la evaluación.
Y eso tiene que hacerse de forma exhaustiva, empezando con los pares craneales. Y los pares craneales se tienen que examinar en forma sistemática desde el primer par craneal hasta el 12º par craneal. Todo eso tiene que hacerse en forma exhaustiva, no debe pasar un par craneal sin examinar. Y lo más exigente es al final realizar la prueba de la apnea. Y si todos esos criterios se cumplen, entonces ya tendríamos el certificado clínico de muerte neurológica. Y para que no haya ninguna duda, de muerte neurológica se tiene que demostrar ausencia de la función cerebral cortical. O sea, que el paciente no muestra respuesta ante estímulos dolorosos, que no tiene movimientos musculares espontáneos. O sea, un paciente que está realizando movimientos espontáneos es automáticamente exclusión de diagnóstico de muerte neurológica. No debe haber posturas, o sea, el paciente tiene que estar completamente flácido, no puede haber posturas de descerebración o de decorticación, a pesar de que ambas posturas son graves, pero son incompatibles con muerte neurológica. La condición compatible con muerte neurológica es un estado de flacidez generalizada. Y tampoco debe haber actividad convulsiva. Si hay actividad convulsiva, significa de que hay actividad eléctrica neuronal. Entonces, después de descartar una lesión a nivel cerebral, procedemos entonces a hacer la exploración del tallo cerebral. Entonces, primero se tiene que descartar la reversibilidad de la función cerebral cortical. Después de eso, tenemos que hacer un examen de la función del tallo. Para eso tenemos que encontrar pupilas reactivas, sin reflejo corneal, tusígeno, nauseoso, ocluscefálico, oculuvestibular y mandibular. Todo eso son de pares craneales. Ya todos estos diagnósticos eh, presentes, entonces se hace ya el etiquetado de que ese paciente está con muerte encefálica. Pero vamos a ver algunos casos clínicos que puede generar un poco de controversia o duda en lo que es el diagnóstico de muerte neurológica. Vamos a ver el primer caso. El primer caso es un masculino de 35 años, tuvo un accidente vehicular que le provocó un neurotrauma grave y este paciente ya se le hace el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces llega a sala de operaciones para el proceso de la evisceración. O sea, es un donante cadavérico. Pero cuando estábamos poniendo los monitores, examinamos el paciente y encontramos algo llamativo. Aquí podemos ver cómo hay actividad motora espontánea. Pero esta actividad motora espontánea no excluye el diagnóstico de muerte neurológica, porque ese tipo de movimientos son por reflejos a nivel de la médula espinal, son reflejos espinales. Cuando son muy exagerados, se le llama signo de Lázaro. Bueno, esto que se ve acá implica movimiento reflejo a nivel de la médula espinal. Y observe que el diagnóstico de muerte neurológica significa muerte cortical y muerte de tallo, pero no habla de muerte de la médula espinal. Consecuentemente, este hallazgo es completamente compatible con muerte neurológica. Y una vez que se hace el diagnóstico de muerte neurológica, se cambia el etiquetado del paciente para disminuir un poco la carga emocional. Desde el punto de vista legal, ya se va a convertir en un cadáver en oxigenación. Y eso de cadáver en oxigenación, eso es para quitar entonces la connotación de sentimiento de culpa, porque algunos médicos, al estar involucrados en un proceso de evisceración, siente de que está contribuyendo a la muerte de esa persona. Entonces, esto es con el fin de reducir la carga emocional. Entonces, desde el punto de vista legal en Costa Rica, cuando un paciente cumple con todos los criterios de muerte neurológica, se cambia y se le llama cadáver en oxigenación. Y el momento de la muerte, o sea, la hora de la muerte, no es el momento en que hace asistolia luego de la evisceración, sino más bien en el momento en que cumple con los criterios de muerte neurológica. Entonces, para recapitular, esos mensajes son importantes. La muerte neurológica
implica la muerte del cerebro y del tallo cerebral en forma irreversible. Y la presencia de reflejos espinales no invalida el diagnóstico, como vimos con el caso de este paciente que tenía movimientos espontáneos. Estos movimientos son por reflejos espinales. El segundo caso, muy interesante también, es un masculino de 31 años. Él sufrió una herida por arma de fuego en la cabeza. De hecho, es un paciente que tiene cuenta con la justicia. Él tiene libertad condicional, tiene una tobillera electrónica. Entonces, después de que le disparan en la cabeza, sufre un daño neurológico masivo y se le hace una valoración para ver si es candidato a donación de órganos. Acá vemos este paciente que tiene una tobillera electrónica, está en ventilación mecánica en la unidad de recuperación. Acá vemos la tomografía, se ve muy aparatosa la herida por arma de fuego, aquí el punto de entrada y aquí el punto de salida. Sabemos que es ese punto de salida porque los fragmentos salen, o sea, son evertidos. Y aquí, entonces, prácticamente con las esquirlas y solamente de este lado, así como neumoencéfalo, producto de la onda expansiva y la energía cinética del proyectil, le causó una lesión neurológica muy grave. Entonces, ¿a cuál especialista llamarías para el certificado de muerte encefálica? En el caso de Costa Rica, es importante conocer la respuesta de esta pregunta porque dependiendo de cada país, así se tiene que proceder con la valoración de los especialistas que puedes hacer el certificado de la muerte neurológica. No todos los médicos pueden hacer el certificado de muerte neurológica. En caso de Costa Rica, en caso de Costa Rica, los especialistas que pueden hacer el certificado de muerte encefálica son un neurólogo o un neurocirujano. Y algo muy importante, ninguno de ellos deben participar en el equipo de trasplante, porque si no, habría conflicto de intereses y puede cuestionarse desde el punto de vista bioético si hubo o no una premeditación para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, aun cuando el paciente tiene alguna esperanza de recuperación neurológica. El tercer caso es de un paciente masculino de 62 años. Él sufrió una hemorragia subaracnoidea masiva, un Fisher 4, un hematoma intraparenquimatoso que se drenó hacia el sistema ventricular. Y este paciente, después de hacerle el clipaje y una craneotomía descompresiva, continuó mostrando datos de una afectación neurológica muy grave. Aquí vemos la tomografía, hay un hematoma intraparenquimatoso muy importante que después drenó al sistema ventricular. Hay desplazamiento de la línea media, hay mucho edema perilesional, es un hematoma grande. Y en el posoperatorio, el paciente se encuentra en recuperación con postura de descerebración. Entonces, la presencia de una postura de descerebración, a pesar de que el paciente neurológicamente tiene un pésimo pronóstico, invalida inmediatamente el diagnóstico de muerte neurológica. Recordemos que para muerte neurológica solo se acepta cuando el paciente tiene una flacidez generalizada. ¿Cómo podemos valorar la flacidez generalizada? Acá vemos la forma de explorar. Se levanta las extremidades del paciente y se deja caer por la gravedad. Como tiene pérdida de tono generalizado, la caída es como torpe, diferente de alguien que tiene un buen tono muscular. Entonces, esto sí es compatible con muerte neurológica, no cuando el paciente está con decorticación o descerebración. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que cualquier postura que no sea la flacidez generalizada invalidará el diagnóstico de muerte encefálica. El paciente puede tener un muy mal pronóstico neurológico, pero si tiene decorticación o descerebración, no podemos proceder con la valoración para muerte neurológica. Vamos a ver el cuarto caso. Es un masculino de 22 años, tuvo un atropello vehicular con neurotrauma grave.
y fue sometido a una cirugía de emergencia. Se le realizó un drenaje de hematoma subdural agudo y en vista de que el parénquima cerebral estaba contundido y con hemorragia intraparenquimatosa, se le realizó una craniectomía descompresiva. Y en recuperación, y a pesar de que ese paciente ya se le había retirado los hipnosedantes, estaba con pupilas midriáticas reactivas. Aquí vemos una hemorragia en la conjuntiva vulvar. Eso fue como consecuencia del neurotrauma. Entonces le pusimos un monitor de oximetría cerebral. Este es un monitor tipo NIRS y valora generalmente la oxigenación a unos 2 a 2,5 centímetros a partir de la superficie del cuero cabelludo. Aquí vemos de que la saturación regional correspondería a la corteza em, frontal, donde se encuentra por encima los electrodos, tiene una saturación inclusive elevada y un BIS que está muy bajo, 27, con ausencia prácticamente de todas las ondas de tipo beta, con también supresión. Aquí vemos una línea prácticamente plana. De hecho, este paciente, si nosotros examinamos con cuidado, tiene una línea prácticamente isoeléctrica con algunos momentos en que hacía estos artefactos. Estos artefactos corresponden a la contaminación electromagnética del electrocardiograma, y a pesar de que el aparato registra electroencefalograma, pero si hay un trazo plano, el monitor lo que hace es buscar cualquier señal eléctrica y muchas veces registra actividad electromiográfica o actividad cardíaca como si fuese actividad electroencefalográfica. Esto no mejoró, de hecho el paciente siguió deteriorando. Ya aquí estaba este paciente haciendo esto. Esto que vemos acá se llama el trigger reverso. O sea, el ventilador dispara y por un reflejo a nivel de la médula espinal se desencadena otra respiración espontánea. Aquí podemos ver cómo el ventilador detectó un esfuerzo inspiratorio, pero esto es un reflejo a nivel espinal. Esto es lo que se le conoce como el trigger reverso. Y evolucionó tórpidamente. Aquí ya vemos cómo en este momento ya estaba con BIS de cero, una línea completamente plana. Y prácticamente aquí en el espectrograma, la ausencia de ondas, ni siquiera ondas de baja frecuencia. Aquí hay que tener mucho cuidado haciendo la lectura del monitor de BIS, porque aquí dice que la frecuencia borde espectral está a 23 Hz, pero cuando todas las ondas están ausentes, con un espectrograma así frío en todas las frecuencias, todas las ondas, implica de que ese paciente está con muerte neurológica. Aquí hay que enfatizar de que el BIS no sustituye el electroencefalograma. Es muy importante eso. El BIS no sustituye al electroencefalograma porque solamente valora una porción muy pequeña del cerebro. No valora el tallo cerebral, no valora las regiones posteriores occipitales. Entonces, tiene que conocer de que el BIS es una herramienta útil, pero no sustituye al electroencefalograma convencional, debido a que valora una región relativamente pequeña del encéfalo. Este paciente que tuvo entonces la sospecha de muerte encefálica con el BIS, tenemos que solicitar una consulta formal al neurólogo para que se le haga un electroencefalograma convencional. Por el otro lado, existe, aparte del electroencefalograma, métodos que se considera como de confirmación de muerte neurológica. Por ejemplo, acá después de hacer el disparo de medio contraste, hay una obliteración completa de la arteria vertebral derecha. Entonces, el neurocirujano que hizo esta intervención hizo inmediatamente el diagnóstico de muerte encefálica, porque si no hay perfusión a nivel del tallo cerebral, obviamente
ese paciente va a tener entonces la muerte de tallo. Si hay muerte de tallo, no se logra despertar el paciente porque es en el tallo donde se encuentran los centros vitales. Este tipo de método para el diagnóstico es especialmente recomendado cuando hay duda o cuando el paciente tiene alguna condición que puede hacer que la valoración clínica sea imprecisa. El quinto caso clínico es de una paciente femenina de 42 años. Ella fue sometida a una histerectomía total abdominal. Desdichadamente, ella en recuperación presentó una depresión respiratoria y esto lo llevó a paro cardíaco. Fue resucitada, se logró sacarla de la parada cardíaca luego de más de 45 minutos de maniobras. Sin embargo, lo que no se sabe exactamente fue el tiempo de paro. O sea, el tiempo de maniobras, 45 minutos, pero el tiempo de paro, que fue en el momento en que dejó de latir el corazón y de bombear sangre, hasta el momento en que se le realizan las primeras compresiones, ese es el tiempo de paro. Esto lleva a daño neurológico muy grave. Y esta paciente, desdichadamente, no tuvo un desenlace neurológico favorable. Aquí podemos ver cómo está con una midriasis reactiva muy marcada y en la tomografía se observa este patrón. Aquí no podemos diferenciar dónde está la sustancia blanca y dónde está la sustancia gris. Eso se llama pérdida de la diferenciación sustancia blanca, sustancia gris, compatible con edema cerebral difuso. Además, como consecuencia de el daño neurológico, empezó a tener problemas de homeostasis. Y uno muy importante es el control de la diuresis. Entonces, aquí podemos ver que llegó a tener diuresis de 700 cc, 500 cc por hora, 500 cc en la siguiente hora sin la intervención de un diurético. Esto se debe a fallo hipotalámico. Es lo que se le conoce como la diabetes insípida de causa central o neurogénica. Esto es sugestivo de fallo hipotalámico. Entonces se le hizo una prueba de apnea, pero la prueba de apnea no es solamente desconectar la paciente del ventilador, sino que hay que hacer en forma protocolizada con un checklist, todo tiene que cumplir. Vamos a ver cómo se hace la prueba de apnea. Para ello, se desconecta del ventilador y se coloca una cánula nasal que se le corta la punta y se avanza hasta la tráquea o hasta la carina con oxígeno puro a 6 litros por minuto. Esto permite mantener la oxigenación en forma apneica. Eso se llama oxigenación apneica. O sea, el paciente no está pegado al ventilador, o sea, no hay presurización y este flujo lo que hace es permitir un movimiento coaxial. El chorro de oxígeno viaja por el centro de la vía aérea inferior y el CO2 puede salir un poco por la parte periférica, pero al mantener este oxígeno con este flujo coaxial, mantiene la oxigenación del paciente y logra entonces prolongar la observación de tiempo de apnea. Algunos pacientes, cuando se desconecta el ventilador, se satura antes de que se llegue al primer corte de tiempo para la prueba de apnea. En la prueba de apnea se tiene que hacer una monitorización exhaustiva. En oxímetro debe tener sí o sí una línea arterial, el electrocardiograma y la vigilancia visual. Ahora, ¿por qué tienen que hacerse siempre bajo la monitorización con una línea arterial? Porque hay ciertas condiciones que obliga a detener la prueba de apnea. ¿Cuáles son esas condiciones que obliga a detener una prueba de apnea? Si el paciente sufre una desaturación crítica, eso se puede atenuar con la preoxigenación o la denitrogenación y con la estrategia de la oxigenación apneica, dejando la punta de una nasocánula a nivel de la carina. O, por supuesto, que el paciente empieza a respirar espontáneamente. Entonces ya inmediatamente hay que detener la prueba de apnea porque el paciente ya no tiene apnea.
cuando tiene inestabilidad hemodinámica, cuando se hipotensa o cuando tiene arritmias. Entonces, una situación muy común es que el paciente puede tener desaturación con arritmia e inestabilidad hemodinámica. Si vemos acá, significa que la prueba per se puede matar al paciente. Entonces, la presencia de alguno de estos obliga a detener inmediatamente la prueba de la apnea. Acá vemos un ejemplo. En este momento, aquí se, se desconectó el ventilador. Aquí ya no vemos capnometría. Hubo un poco de incremento de la presión arterial como consecuencia de la reacción vascular ante la retención de CO2. O sea, recordemos que aquí no registra CO2 porque está en apnea, no porque el paciente dejó de producir CO2, su metabolismo continúa. Y después de este gap de apnea se reconectó y aquí vemos cómo hay una hipercapnia después de la reconexión. Eso es lógico porque durante todo este periodo de apnea el CO2 no se estaba eliminando y se estaba acumulando. Entonces, si el paciente se desatura o hace hipotensión o el paciente empieza a tener arritmias, lo que hay que hacer inmediatamente es tomar la muestra y suspender la apnea. Si el paciente está con hipotensión, con arritmias o con una desaturación marcada. Pero sería muy desafortunado que en este momento de hipotensión usted le trata de punzar para obtener una muestra de sangre arterial y si en ese momento el paciente definitivamente ya está con una desaturación hipercrítica, entonces tenemos que reconectar al ventilador porque si no el paciente se moriría por precisamente la desaturación. Entonces, sometiste al paciente a grave riesgo de muerte en ese momento y por el otro lado no obtuviste una muestra de sangre para verificar de que hizo hipercapnia y no respiró. Entonces aquí vemos este concepto. Se hipotensó y se desaturó. Entonces en este momento se toma inmediatamente una muestra de sangre ¿para qué? Para que después de haber tomado la muestra se debe de reconectar inmediatamente y mandar esa muestra a laboratorio. O sea, tenemos que documentar de que ese paciente permaneció en apnea aún en presencia de hipercapnia. Y recordar de que la misma prueba en sí es peligrosa. Entonces sería muy desagradable no tener una línea arterial porque de esta manera no podríamos obtener una muestra de sangre arterial ipso facto en ese momento. Acá tenemos un reporte de gasometría compatible con muerte neurológica. Vemos que estaba ya con una hipoxemia y aquí tiene una hipercapnia. Tiene una hipercapnia de 69. ¿Cuál es el punto de corte para validar la prueba de apnea como compatible con muerte neurológica? Cuando la PaCO2 está por encima de 60 milímetros de mercurio. Con 60 milímetros de mercurio habrá cruzado todas las barreras del umbral apneico y si el paciente no tiene un daño neurológico grave, debería de ser suficiente para la respiración. Bueno, entonces existen otras maneras para valorar la muerte neurológica. Estas son las guías danesas, pero todos son prácticamente modificaciones del mismo concepto fisiopatológico. La última prueba es la prueba de la apnea. Después de haberle valorado la prueba para descartar la función cortical y la función de tallo. La prueba de apnea lo que valora es la respuesta de la hipercapnia en el centro respiratorio. Esto se encuentra a nivel de la parte inferior del bulbo. Y el punto de corte para la prueba de apnea sería en el caso de Dinamarca, más de 8 kilopascales, que equivaldría a 60 milímetros de mercurio. Entonces, esta es como la historia natural de alguien que entra en el proceso de la evaluación de muerte neurológica, desde el daño neuronal, la documentación de elevación de la enolasa neuronal específica, alteraciones electroencefalográficas, controles tomográficos, la evidencia de que los potenciales evocados somatosensoriales están bilateralmente ausentes, documentar de que ese paciente tiene
ausencia de signos clínicos de función cortical y de tallo, y generalmente, generalmente toda esta evolución natural ocurre en la primera semana. En la primera semana suele hacerse el diagnóstico de muerte neurológica desde el evento inicial. Obviamente eso varía dependiendo de la gravedad del evento inicial, pero esto generalmente es lo que ocurriría en alguien que sufrió una encefalopatía anóxica grave. ¿Qué se hace después del diagnóstico? Después del diagnóstico ya se certifica la muerte neurológica. Los órganos del cadáver en oxigenación pertenecerá al paciente receptor. Esto es muy importante y es el concepto de protección de los órganos. O sea, aquí hay que enfatizar la importancia de la preservación de los órganos. Estos órganos ya no son del donador, sino que se debe de conceptualizar como órganos del posible receptor o los posibles receptores. Entonces, se debe hacer un triage de órganos. Ya una vez certificada la muerte neurológica, las medidas de neuroprotección debe de eliminar, o sea, debemos suspender el manitol. El manitol ya no tendría sentido y más bien el manitol puede exacerbar el daño renal. Sería muy desagradable que por estar tratando de proteger un cerebro que ya que está con daño irreversible, la infusión de manitol termine dañando los riñones que podría ser utilizado para el trasplante de dos pacientes. Suspender solución salina hipertónica. La solución salina hipertónica es muy deletérea para los hepatocitos. Y también limitar la fluidoterapia utilizando un enfoque racional. Eso es especialmente importante cuando lo que se trata de cosechar sería los pulmones. Y la evolución natural es que si los familiares no permite o no autoriza la donación, una vez que se hace ya el diagnóstico de muerte neurológica, tiende muy rápidamente a seguir deteriorando y generalmente en 24 o 48 horas, eso es lo que usualmente ocurre, terminará de fallecer biológicamente. O sea, ya entra en bradiasistolia, haga lo que nosotros le hagamos. Este es como el proceso natural de la muerte una vez que se hace el certificado de muerte neurológica. Y así como vemos acá, en cuestión de poco tiempo, y en algunos casos inclusive en pocas horas, llega a una asistolia completa, a pesar de que nosotros podemos seguir infundiéndole vasopresores, seguir conectándolo a la ventilación mecánica y suministrándole oxígeno. No hay manera de sostener la vida de un paciente una vez que ya se cumple el criterio de muerte neurológica, debido a que la pérdida del control de la homeostasis es tan masiva que no existe método artificiales de sostener signos vitales a un cadáver en oxigenación durante tiempos prolongados. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Son tres mensajes importantes para llevar a casa. Número uno, es muy importante el diagnóstico correcto de muerte encefálica. No debe existir ninguna duda y una vez que se hace el diagnóstico, entonces debemos considerar de que los órganos ya no son del paciente, este se va a llamar cadáver en oxigenación, sino que los órganos deben ser catalogados como de los posibles receptores.